En los 60, cuando las computadoras empezaron a desarrollarse, la atención estaba centrada en la resolución de problemas particulares. Si era necesario procesar información, se programaba especialmente una aplicación particular que solucionaba la cuestión. Como el objetivo era la resolución de problemas, se prestaba poca consideración al almacenamiento de datos. Normalmente se archivaba en un formato específico, no estándar para cada aplicación. En otras palabras, cada programador trabajaba con un formato de datos propio. Cuando la ciencia de la computadora y la tecnología avanzaron, se extendió la necesidad de crear un sistema al cual accedieran todas las aplicaciones de la organización. Se pretendía, por ejemplo, que al ingresar los datos de un cliente, este registro sirviera a todos los sectores y que, si este cliente cambiaba de domicilio, todas las aplicaciones lo registraran. Los problemas comenzaron cuando fue necesario compartir información y los formatos que usaban las aplicaciones no eran compatibles. Para solucionar este inconveniente, las organizaciones se veían obligadas a transportar los datos a los diferentes formatos que requería cada aplicación, tarea que era de por sí bastante engorrosa y no siempre posible. Pero el principal problema era que se debía mantener varias copias de la misma información en los diferentes formatos que requerían las aplicaciones existentes. Imaginen una empresa, la cantidad de veces que era necesario guardar el nombre de cada uno de los productos. Por supuesto, el costo de mantenimiento era altísimo. En definitiva, se buscaba que todos los sistemas en una organización, ventas, contabilidad, compras, etc., compartieran un solo almacenamiento de datos. Era algo así como DBMS o Sistema de Gestión de Base de Datos, un sistema que servía de proveedor de datos a diversas aplicaciones. Este modelo fue propuesto originalmente en 1970 por un matemático de IBM, Edward Codd. Debe saber que, aunque previamente habían surgido otros modelos, como el modelo jerárquico de datos o el de red, fueron las bases de datos relacionales las adoptadas expresamente por casi todos los sistemas comerciales conocidos. El modelo relacional aporta las siguientes ventajas: acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, distribución espacial de los datos, ya que la independencia lógica y física facilita las bases de datos distribuidas. El usuario no tiene por qué preocuparse de la localización espacial de los datos a los que accede. Integridad de los datos, ya que se puede adoptar medidas de seguridad que impidan que se introduzcan datos erróneos. Respaldo y recuperación, que posibilita al sistema recuperar su estado en un momento previo a la pérdida de datos, y acceso a través del lenguaje de programación estándar, que brinda la posibilidad ya mencionada de acceder a los datos mediante lenguajes de programación ajenos al sistema. Importancia de las bases de datos. Las bases de datos juegan un papel importante en la mayoría de las áreas donde se utilizan computadores, permitiendo almacenar grandes volúmenes de datos acerca de la empresa, los cuales son percibidos a través de los usuarios. De la misma manera, la información obtenida de los datos almacenados debe estar en una forma que sirva para administrar, planear, controlar y tomar decisiones dentro de una organización. Tipos de bases de datos. Jerárquicos. Generan una jerarquía entre los datos, brindando así una estructura muy estable cuando hay varios datos interrelacionados. En red. Derivan de las jerarquías, pero mejoran la gestión de los datos redundantes, manteniendo su rendimiento en consulta de datos. Transaccionales. Hecho por el envío y recibimiento de datos a gran velocidad de forma continua. Este no almacena ni administra lo redundante. Relacionales. Son los más usados en las aplicaciones reales. La información almacenada hace referencia a otra, por ende facilita la gestión para el personal. El lugar y la forma de guardado de la información es secundaria. Orientado a objetos. Surge como concepto tras la aparición de los sistemas de programación orientada a objetos. Documentales. Se encargan de almacenar textos, facilitan el tratamiento de información de grandes cadenas de caracteres. Documentales. Se encargan del almacenamiento de textos, facilitan el tratamiento informalizado de grandes cadenas de caracteres. Bases de datos más grandes del mundo. Primera, Centro Mundial de Datos para el Clima. Esta base de datos es la más grande del mundo. Realiza una extensa investigación científica sobre el clima, modelos y predicciones de fenómenos climatológicos a nivel mundial. Segundo,
La NERSC es manejado en parte por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Almacena información sobre investigación en energía atómica, experimentos de física de alta energía, simulaciones de inicios del universo y más. Tercero, AT&T. Almacena datos sobre el número marcado, la duración de la llamada, facturación, etc. Almacena datos de llamadas realizadas hace décadas. Cuarto, Google. Aproximadamente recibe unos 91 millones de consultas al día y almacena absolutamente todas las consultas que sus usuarios realizan. Quinto, Sprint. Las grandes compañías de telecomunicaciones disponen de inmensas bases de datos para poder llevar el control de las llamadas que se hacen desde y hacia su red, entre otras como ChoicePoint, YouTube, Amazon, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.